Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos otra vez más aquí, un domingo más, celebrando siempre su resurrección como su muerte, también anhelando esa segunda venida, ¿verdad? Para que estemos otra vez con Él. Entonces, hoy es muy importante este día, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, yo te alabo y te doy las gracias por esta tremenda oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Padre, Señor, unge mis labios para que no sean palabras mías, sino tuyas, y para poder exponer este tema tan importante, escatológico, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: amén. Amén, amén, ¿verdad? Tenemos una predicación hoy muy importante. Le damos la bienvenida a todos, también le damos la bienvenida a los que nos ven en las redes sociales. Quédese con nosotros en esta predicación, porque es una gran predicación para edificación de los santos, ¿verdad? De los santos de la iglesia. Y tenemos que estar conscientes de todas estas cosas escatológicas que vienen, o todos los eventos que la Biblia nos habla, ¿verdad? Hoy tenemos una predicación muy importante acerca de los 144,000 personas, ¿verdad? Ya hemos predicado los 144,000, tenemos un video que se llama ¿Quiénes son? Exactamente quiénes son, pero hoy vamos a ver no solo quiénes son, sino vamos a ver que es un gran misterio y un ejemplo para la iglesia, porque muchos no lo saben, ¿verdad? ¿Y por qué digo un gran misterio? Porque usted puede abrir su computadora, puede abrir en Google, puede abrir quiénes son los 144,000, y hay chorrocientas interpretaciones. Eso a mí me causó, no sé, ver que unos decían que los testigos de Jehová dicen que ellos son los 144,000 en los 1970s, y ahorita en el 2000 ya cambiaron su doctrina, porque toda secta cambia doctrina, ¿no? Y ahora ya dicen que son los que van a gobernar con Jesús en el milenio, y así, ¿no? Y unos que los mataron y que se fueron al cielo, pero vamos a ver exactamente qué dice la Biblia, ¿verdad? Para eso Dios nos dio luz, para poder discernir las escrituras de quiénes son estos 144,000 y el ejemplo que nos da a la iglesia. Porque muchos dicen, bueno, estos no se contaminaron con mujeres, estos no decían mentiras, así debemos de ser. No, ¿qué ejemplo es? Vamos a hablar el ejemplo real, el ejemplo bíblico que nos dice, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos que ser imitadores de los 144,000, tenemos que ser imitadores de Cristo, Jesús, ¿verdad? ¿Qué tanto sabes de estos 144,000? ¿Quiénes son exactamente? Porque tú les puedes preguntar a muchos, son 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Isaacar, son judíos. Otros dicen, no, son espirituales, ¿verdad? Hay muchas interpretaciones, pero vamos a ver a través de esta predicación quiénes son exactamente, dónde viven, de dónde vienen, a dónde van, cuál es su función, ¿verdad? Y qué ejemplo nos dan para la iglesia. Porque si tú estudias la palabra de Dios sistemáticamente, correctamente, tienes que saber todo eso. No nada más quiénes son, no nada más qué función tienen, no nada más de dónde están, de dónde vienen, de dónde lo sacaron. No, tienes que saberlo todo, porque Dios es un Dios sabio, y el Dios quiere que nosotros tengamos luz. Y dice la Biblia que en los últimos tiempos, como ya estamos viendo en los últimos tiempos, a muchos de sus siervos les va a dar más luz para que podamos interpretar mejor las escrituras, ¿verdad? Que la sabiduría es como una aurora que va creciendo al final de los tiempos. Entonces el versículo principal se encuentra en Apocalipsis o Revelación capítulo 7. Vamos a estar trabajando con Revelación 7 y Revelación 14, así que abra sus Biblias, y si usted nos está viendo a través de las redes sociales, síganos, ¿verdad? Y si usted tiene un celular, un aparato electrónico, también usted puede buscar las citas, ¿verdad? Pero nosotros usamos aquí en esta iglesia la Reina Valera 1602, porque si quizás usted ve un versículo que no se alinea con su Reina Valera 1960, usted vea o corrija las partes donde no está mal, porque la 1602 es la Biblia más apegada a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Ayer yo tuve la oportunidad, ayer, nos detuvimos un rato y nos fuimos a una tienda que se llama Goodwill aquí en los Estados Unidos, que venden cosas de segunda, y me encontré una Biblia de 1611 en inglés de King James autorizada de 1962, y nuevecita la Biblia. Me dio tanto gusto de verla, y también el precio, ¿verdad? Porque nada más pagué $3.99, así de grande la Biblia, con letras grandes. Pero me dio tanta alegría
comprarla, pero también a la vez me dio tanta tristeza comprarla, porque cuando la vi era alguien que se la regalaron en un matrimonio, tenía los nombres de los dos personas que se las obsequiaron. No tenían dedicación ni nada por dentro, nada, tenían los nombres impresos en el vinil, ¿verdad? Con letras así de oro, ¿verdad? Pero la Biblia está nuevecita, intacta, se ve que nunca la hojearon o la leyeron. Por eso me dio tanta tristeza. ¿De qué te sirve un gran instrumento o de qué te sirve Dios si no lo conoces? Entonces el versículo principal nos dice, y oí, ¿verdad?, el número de sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y vamos a ir analizando estos pasajes muy importantes y vamos a ir discerniendo exactamente a qué se refiere la Biblia, ¿verdad? Primeramente, muchas personas en el mundo dicen que esos 144,000 van a ser personas que escoja a Dios, que se portaron bien, y espiritualmente van a ser esos 144,000. Es un error teológico, porque la Biblia dice literalmente de los hijos de Israel. Si usted no sabe, en la King James de 1611 dice que estos fueron tomados de los niños de Israel, Children of Israel. Entonces es muy importante saber eso, que son niños de la tribu de Israel. También muchas veces Dios llama a niños en el Antiguo Testamento a su pueblo, pero vamos a ver a qué se refiere. Es decir, ¿son espirituales? No, eso es un error teológicamente muy malo. Si usted dice que esos 144,000 Dios le podría escoger, que yo soy de la tribu. En primera ya ni hay tribus. Lo vamos a ver a través de esta predicación, que muchas tribus fueron perdidas. Y es muy difícil hallar a alguien que sea judío de un linaje perfecto, ¿verdad? Porque casi son mínimos en el mundo. Aunque ellos, porque se esparcieron en todo el mundo, se cruzaron con otras razas, entonces un linaje puro es casi imposible. Hasta en el año, ¿verdad?, en el año de Joaquín, ¿verdad?, que fue tomada por Babilonia y se llevaron a 10 tribus. Estas 10 tribus se contaminaron y tuvieron a los samaritanos, lo que se conoce, y se le llaman las tribus perdidas de Israel. Bueno, otras falsas interpretaciones pueden decirle a la gente que si los 144,000 sí son judíos, literalmente sí son judíos, son 12,000 de cada tribu, pero sus atributos no lo son. O sea, que no se han contaminado con mujeres, que no han hablado mentira, que no tienen ningún pecado. Esos son atributos espirituales, pero no, también son literalmente como ellos son reales, son 100% reales, no nada más son literalmente. Porque muchos pueden decir, no voy a explicar eso porque quizás no me entendió, ¿verdad? Porque muchos dicen, yo he escuchado predicadores que dicen, no, pues estos 144,000 son vírgenes porque Dios les dio el don de continencia y no se casaron, ¿verdad? O sea, están aplicando algo espiritual a lo que no es. Está hablando de estas personas que son vírgenes, son puras y que no tienen mentiras. Y la Biblia dice que todo el mundo ha dicho mentiras. Y la Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay ni uno bueno ni uno solo. Entonces, ¿cómo se explica eso? Vamos a verlo a través de esta predicación. Pero vemos que la fidelidad de Dios es muy grande. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Porque el pueblo remanente del pueblo de Israel que aún existe, y porque Él prometió venir, y nosotros como iglesia lo hemos comprobado en carne propia y lo estamos esperando. Pero la fidelidad grande es de Dios, ¿verdad? En el capítulo de Romanos del 9, 10 y 11 nos habla que Dios va a volver a tratar con Israel. Y la supremacía de Dios es muy importante, ¿verdad? Porque en el milenio Dios va a establecer su trono, y la mayor gente que trabaje con Él cercamente van a ser judíos, pero también la iglesia. Pero primeramente ellos van a estar y también la iglesia. Esto lo vamos a aprender a través de las Sagradas Escrituras. Bueno, la profecía, ¿verdad? En el Ezequiel 37:24, si usted está viéndonos con su Biblia, acompáñenos en este capítulo de Ezequiel 37:24, dice: y mi siervo, es un versículo muy importante, esta revelación escatológica que se le da al profeta Ezequiel. Dice: y a mi siervo David será el rey sobre ellos.
Eso quiere decir que cuando la gran Jerusalén baje y David regrese del cielo, él va a ser el rey de Jerusalén. Él va a seguir siendo rey de Jerusalén. Pero fíjense, después dice, coma, y a todos ellos se les será un pastor. O sea, no he revelado quién es. ¿Quién es ese pastor? Nuestro Señor Jesucristo. Que será que él va a gobernar no solo arriba de David, sino va a gobernar a todas las naciones desde Jerusalén. Y anduvieran en mis derechos y ordenanzas y las guardaran y las pondrán por obra. Ahí sí van a tener que guardarlas y ponerlas por obra. Ahí nadie que no quiero, si quiero. No, hay todos en el milenio, ¿va? Derechitos, ¿va? Hay veces un amén y se escucha en todo el mundo. Hay nada de que yo no quiero decir amén. No, ahí todos van a decir, a ver, un amén, y todos, amén. ¿Por qué? Porque todos van a ser obedientes, guardarán las ordenanzas y las pondrán por obra. ¿Va? Entonces el rey David regresará a gobernar la casa de Israel, en Jerusalén, en Sión, pero Jesús, ¿verdad? Porque en Sión estaba la casa de David antes y él, yo creo que se va a volver a edificar o estará en la nueva Jerusalén, y Jesús estará gobernando en el trono todas las naciones. Dice en Revelación 14:1, ¿verdad? Porque vamos a ir del capítulo 7 al 14, del capítulo 7 al 14, pero primero vamos a leer el capítulo 7, ¿verdad? Para que usted no se confunda y le pongamos un separador al 14 y al 7. Y dice en Revelación 14:1, y miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. ¿Va? Aquí muchos escatólogos fallan, aquí muchos que interpretan las escrituras fallan, porque ellos dicen, Jesús está sobre el monte Sión. El monte Sión es donde David debe estar, primero, ¿no? Dice, con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Entonces vamos a ver que este versículo, este sí es literal, alegórico, es simbólico, porque Jesús no puede estar en el monte Sión hasta su segunda venida. Entonces, Juan está viendo en el cielo que está sobre el monte Sión, literalmente él está diciendo está sobre la casa de Israel. Eso significa el monte Sión. Con los 144,000, y todos tienen ese sello en su frente. No quiere decir que no los habían sellado, que no tuvieron el sello del Espíritu Santo. Dicen, no tenían el sello en su frente. Ya son de Dios, ya le pertenecen a Dios, pero Dios quiere que tengan un sello en su frente para que todo mundo en la tierra lo reconozca. Eso es lo que quiere Dios. Y dice que tiene el nombre de su Padre. ¿Cuál es el nombre de su Padre en el Antiguo Testamento? No Jehová, no Yahweh, no Elohim. Como el gran sacerdote, como el sumo sacerdote, como Aarón tenía Elohim, como usted le quiere decir, ese es el nombre que tenía en su placa de oro. Ese es el nombre que van a tener los 144,000. ¿Por qué? Porque ellos van a predicar a quién, a Jesús. Entonces cuando ellos se den cuenta que Jesús es el rey, entonces ya van a saber que el nombre de Dios es Señor Jesucristo. Mientras tanto ellos van a tener el nombre de Elohim. Y dice en Zacarías que este no es el mismo evento, porque muchos dicen, no, ya Jesús está en el monte Sión, ya regresó. No. Juan está viendo esa visión en el cielo. Aquí es la profecía en Zacarías 14:4, que en su segunda venida, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, estamos esperando la venida del Señor, ¿verdad? Tú estás esperando la venida del Señor. Bueno, estamos esperando el rapto, no la venida del Señor. La venida del Señor la están esperando las gentes impías porque viene la tribulación. ¿Sí me explico por qué? Porque estábamos cantando esta mañana, ¿se acuerdan? El que era, el que es, el que ha de venir, ¿se acuerdan? Entonces, yo no estoy esperando la venida del Señor, el Señor ya está dentro de mí. Ya está dentro de mí. Yo no estoy esperando al Señor, el Señor ya está dentro de mí. Estamos esperando al Señor para que haga, físicamente, para que Él haga justicia, para que rapte la iglesia y se la lleve, pero el Señor ya está dentro de mí. Y dice la Biblia, y afirmarse los pies en aquel día sobre el monte de las olivas, con muchas versiones dice olivos, ¿verdad? Porque van a decir que no pronuncié bien. Olivas es en el original, así se llama el monte de las olivas.
Dice, o de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. Ahí está el monte de los olivos, está el jardín de Getsemaní, y está un gran cementerio, el cementerio más antiguo y más caro del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque los judíos pagan hasta $150,000 por un pedacito, porque los entierran ahí, porque creen que cuando llegue Dios, el Mesías, en la puerta que ellos cerraron, Él la va a abrir y va a resucitarlos a ellos primero, y ellos quieren ser los primeros. Por eso pagan tanto dinero, pero realmente no es así, ¿verdad? Y dice que está enfrente de Jerusalén, en la parte oriente del Monte de los Olivas, se partirá en medio. Va a ser una área geográfica, se va a partir del oriente al occidente, del norte al sur, va a abrir un campo para que aterrice en la Gran Jerusalén. Porque la Gran Jerusalén, la ciudad del cielo, viene del cielo. Y ya tiene las medidas, muchos dicen que teólogos, muchos eruditos, que es como un cubo, porque vamos a caber todos así, primer piso, segundo piso, tercer piso. A lo mejor mi mansión está hasta el piso 150. Y ya no voy a necesitar elevador porque ya tengo alitas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es mansión? Porque Jesús dice, en mi casa hay muchas mansiones, hay. En algunas Biblias pusieron moradas, pero realmente dice mansiones. Porque eso es lo que espera ya, una mansión. Y sobre todo lo mejor de eso, que ya está pagada. No tengo que tener un mortgage, ni pagos. Ni tengo que pagar la luz, ni el agua, ni nada, porque dice que habrá fuentes de agua viva y Él me dará la luz. Y dice el contexto, vamos a empezar en Revelación capítulo 7, ahora sí, síganos con nosotros, vamos a leer el capítulo 7, que es muy importante para discernir quiénes son, de a dónde vienen, a dónde van, por qué Juan los ve en el capítulo 7 y por qué Juan los ve en el capítulo 14, eso es muy importante que tú lo aprendas, ¿verdad? Y vemos que en Revelación 7, 1 nos dice, y después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? ¿Va? De los sellos, ¿va? De la ira de Dios que abre los sellos y hay empieza la tribulación. Dice, después de estas cosas vi a 4 ángeles que estaban de pie en las 4 esquinas de la tierra. Pongan mucha atención, no quiere decir que la tierra sea cuadrada, como hay muchos videos en las redes sociales, en YouTube, no. Estaban sobre las 4 esquinas de la tierra, ¿verdad? Se refiere a los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Y dice, deteniendo los 4 vientos de la tierra. Ya estaban deteniendo los vientos, ya habían detenido, en inglés dice holding the wind, en inglés dice que ya hayan detenido el viento, ¿verdad? Y dice, para que no soplase el viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, ¿verdad? ¿Y qué pasa si se detiene el aire? Pues la tierra se sobrecalienta. Si estamos en un verano que usted esté aquí a 90 grados, ¿verdad? Y hay un viento de 15 a 18 millas por hora, que es normal, y no se siente tanto el calor, que el aire baje a 5 millas, porque se va a estar acechando aire con una revista o con algo, ¿va? Porque va a decir, y el aire que se eche va a estar caliente. Usted nunca ha estado en un lugar donde hace mucho calor y el aire está caliente, porque la calidad del viento ha bajado. Por eso se siente bien caliente el aire. Porque tú sacas la mano en el carro, ¡ay! Se siente hasta caliente el aire. Pues por eso, porque no hay mucho viento. Dice el 2, Revelación 7 o Apocalipsis 7, capítulo 2, síganos, ¿verdad? Es muy interesante esta predicación porque usted va a aprender muchísimo de esta predicación escatológica. Y dice, y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo, ¿va? Aquí no sabemos si tenía el sello de Dios Padre, de Elohim, o tenía el nombre de Jesucristo, pero tenía un sello de pertenencia, o sea, no era un ángel caído, era un ángel de Dios, que le pertenecía a Dios. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a los cuales les era dado hacer daño a la tierra y al mar. 3, ¿verdad? Diciendo, no hagáis a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Es algo muy importante que debes aprender. Y tú, si enseñas Apocalipsis, si enseñas escatología, dice, hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Yo te pregunto, si ya son siervos,
ya son de Dios. ¿No? Ya no, necesitan recibir el sello del Espíritu Santo. No, ya son siervos. Ahí dice la Biblia que ya son siervos. Ya son siervos. Dice, hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Ya estos 144,000 le pertenecen a Dios. No, vamos a sellarlo para escogerlos. ¿Sí me entienden? Vamos a ver en la faz de la tierra, vamos a sellar 144,000 judíos para escogerlos. No, dice que estos ya son siervos, ya alguien que ya es siervo, ya ha sido comprado, ya ha sido redimido. Y su sello también va a estar en sus frentes para que todos sepan, como dice Apocalipsis 14, ¿verdad? Con el sello de su Padre. 1:13. Efesios 1:13, ¿verdad? Nosotros somos sellados diferentemente, ¿verdad? Efesios 1:13 dice, en el cual también esperáis vosotros en oyendo el evangelio de vuestra salvación. ¿Cómo viene la salvación? Oyendo el evangelio, no de otra manera, no haciendo una oración, la oración del pecador, de prayer sinner, no, oyendo el evangelio. Esa es la única manera que viene la salvación. ¿verdad? Si alguien le hace una pregunta, si usted está en un examen de teología, ¿cuál es la palabra más poderosa de toda la Biblia? El Evangelio. Porque si en el Evangelio no hay ningún poder. Dice en Tesalonicenses 1:5, porque nosotros no recibimos únicamente el Evangelio con palabrería, sino con el poder del Espíritu Santo. Dice, oyendo el Evangelio de vuestra salvación, el cual desde que creíste, entonces no solo tienes que oír el Evangelio, tienes que creerlo para ser salvo. Fuiste sellado, sellado es que ya estás herméticamente sellado, tienes una garantía, una pertenencia que eres de Dios, por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces nosotros no somos como los 144,000, nosotros tenemos un sello invisible y ese sello invisible es el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Va? El sello dice, en otro versículo, las arras, que quiere decir como si fuera un anillo de que ya estamos casados, ya estamos comprometidos con Él. Ya no nos podemos zafar de ese casamiento, de esa unión con Jesucristo para siempre. ¿Verdad? Ya fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo. ¿Verdad? Para entender esta predicación tenemos que comprender estas cosas. Número 1, los ángeles, ¿verdad? Está hablando de los ángeles que estaban deteniendo los 4 vientos, los 144,000 en la iglesia. Los 3 características, estas 3 personas que están hablando, estos 3 grupos de personas, le pertenecen a Dios. Como la iglesia le pertenece a Dios. Entonces, esos 4 ángeles, ¿verdad? El que subió tenía el sello de Dios, y los 4 ángeles recibían órdenes de Dios. Los 144,000 dicen que son siervos de Dios. Entonces, y la iglesia, todos somos propiedad de Cristo, propiedad de Dios, aquí en esta revelación que Juan le están dando, ¿va? Porque muchos escatólogos, muchos teólogos, muchos maestros dicen, no, apenas los van a sellar. No, dice que ya son, y lo vamos a ver más adelante con los versículos que nos explican, ¿verdad? Estos son sellados en el cielo. ¿Dónde está viendo Juan la visión? Entonces estos 144,000 lo están sellando en el cielo, no lo están sellando en la tierra. Para que digan, unos salieron de la tierra de Caracas, otro de Colombia, el otro no. Lo están sellando en el cielo, ¿verdad? Y sabemos que Satanás algún día va a tratar de imitar eso, sellando a las personas en la tierra con la marca de la bestia, ¿verdad? Porque siempre Satanás es imitador. ¿verdad? Y vamos a ver el versículo principal, dice, y oí el número de los sellados, ¿verdad? Y oí yo, Juan, en el cielo, porque me llevaron al cielo para la visión, ¿verdad? No dice Juan que lo llevaron a Jerusalén. ¿Dónde dice Apocalipsis que llevaron a Juan? Al cielo. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces vamos a ver muy rápidamente quiénes son, ¿verdad?
Y dice la selección o sellados. O sea, estos no fueron rescatados, estos no fueron redimidos, no, estos fueron seleccionados por Dios, porque ya eran de Él, fueron seleccionados, ¿sí me explico? Y dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, ¿verdad? De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Entonces todos étnicamente 100% judíos de sangre de ADN son sellados. Son sellados. ¿Verdad? Y dice la Biblia, y de la tribu de Simeón, de la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. Donde viene el antiguo sacerdocio. Ya ese sacerdocio quedó atrás. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. 6. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, ¿verdad? El capítulo 8, versículo 8. 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Entonces, si vemos que son 12 por 12,000, son 144,000. Escogidos por Dios o sellados por Dios, porque les iban a sellar su frente, para que ellos fueran reconocidos que son propiedad de Dios aquí en la tierra. Eso es muy importante que tú aprendas. No quiere decir que nada más se salvaron 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu, no quiere decir eso, porque también lo han predicado y eso es una tontería. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y dice el capítulo de Romanos 8, 9, 10 y 11 que Él va a volver a lidiar con ellos y va a rescatar a todo el pueblo cuando ellos vean al verdadero Mesías y crean. Y dice, ¿por qué no se menciona la tribu de Dan o de Efraín? Bueno, muchos escatólogos, muchos maestros de la palabra de Dios dicen, bueno, pues ellos, si vemos las escrituras, ellos cayeron en pecado de idolatría. Todas las tribus cayeron en pecado de idolatría. Pero realmente esa es una parte que por qué no hay 12,000 sellados de esas tribus, ¿verdad? Porque no está la tribu de Efraín, pero Efraín es el hijo preferido de José, que podría ser la que menciona en el anterior capítulo. Pero vemos que en la tribu de Dan hay otra cuestión que por qué no son sellados estos. Y lo vamos a ver al último de las escrituras por qué. ¿Verdad? Y dice el 9. Versículo 9, después de estas cosas, ya de que vi que cómo se llaman en la frente a los 144,000 en el cielo, de 12,000 de cada tribu, de todas las tribus de Israel, dice, después de estas cosas, miré y aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar. Bueno, eso es lo que está viendo Juan. Acuérdense que Juan en su intelecto está escribiendo eso porque Dios le dice a Juan, mira y escribe, mira y escribe. Entonces en su intelecto Juan está escribiendo, nadie la podía contar, pues vio como un montón de estrellas, un montón de gente, ¿verdad? Pero realmente Dios sí la puede contar. Dios sabe exactamente hasta sus nombres de ellos, hasta cuántos cabellos tienen. Y dice, una gran multitud, la cual ninguno la podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas que estaban delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. ¿Va? En otras versiones, como la King James, dice que se le dieron ropas blancas y palmas. O sea, estaban enfrente. Entonces vemos que ese es el único gran avivamiento que va a suceder del día de hoy hasta que esté otro avivamiento en el cielo. No hay otro avivamiento. Si a ti te invitaron a un avivamiento de las naciones y que de los profetas y que de los pastores y que en Sudamérica que van a venir tantos pastores, eso es una mentira, porque la Biblia no habla de ningún avivamiento hasta que estén en el cielo. Ese es el único avivamiento que tú puedes tener, que tú pases la gran tribulación y seas rescatado de ahí, porque vamos a ver que estas personas fueron sacadas de la tribulación. Entonces vemos que estamos viviendo avivamientos falsos, ¿verdad? De sentimientos de las personas. Porque realmente si tú eres sellado con el Espíritu Santo, tú reflejas eso en tu vida. Tú no puedes reflejar luz
si no eres luz? Haz de cuenta que yo llego y le digo, mamá, soy cristiano. Y tu mamá te ve y te observa, pues yo te veo como foco apagado. Entonces, ¿cómo tú vas a ser cristiano si tú debes de reflejar la luz? ¿Verdad? Entonces, estamos viviendo avivamientos que solo por emoción, ¿verdad? Que ni predican el evangelio. Imagínense, 2,000, 3,000 personas en un avivamiento, nadie predicó el evangelio. Yo he visto avivamientos por televisión, en enlace, en otros programas. Yo no he visto que prediquen el evangelio. Entonces, ¿cómo van a ser salvos? Yo me pregunto. Si esa es la única manera de ser salvos. Nadie predica el evangelio. Usted, lo reto a usted, si lo está viendo a través de las redes sociales, prenda la televisión cristiana, prenda la radio cristiana por 3, 4, 5 horas y yo le aseguro que no van a decir el evangelio. Porque estamos viviendo en los tiempos, en los últimos tiempos. Y aquel que predica el evangelio, agárrate, porque tú sí tienes persecución, de una u otra manera. El 10. Y cantaban, ¿va? Esas personas que fueron redimidas, que fueron salvadas, que se les había dado ropas blancas, que tenían palmas, ¿verdad? La ropa blanca, ¿verdad? Que ya fueron lavados, ya fueron redimidos. Y las palmas, ¿por qué? ¿Por qué las palmas? No se han preguntado por qué las palmas, porque en el Chocat o en el Socot, como dicen muchos, en la fiesta de los tabernáculos, es la última fiesta que Jesús va a realizar. Él ya realizó 4 fiestas, ¿verdad? Él realizó la Pascua, número 1, los panes sin levadura, número 3, las primicias, y 4, Pentecostés. Entonces él le faltan otras fiestas, las trompetas, por eso en el rato van a ser las trompetas, porque es fiesta del Señor. Y después sigue el perdón, o el Yom Kippur, y después al último el tabernáculo. Y ellos ya tenían las palmas para hacer tabernáculos, para bajarse en el milenio. Por eso tienen las palmas ya en sus manos, para bajarse al milenio con Jesús. Y dice, y clamaban a alta voz diciendo, la salvación a nuestro Dios, o muchas Biblias dicen, le pertenece a Dios, ¿va? Que quiere decir casi lo mismo, ¿va? Pero la original dice, salvación a nuestro Dios. Quiere decir que todos los que clamaban a gran voz, ese número incontable que Juan veía, que decía, nadie lo puede contar. Yo me imagino que también hasta los ángeles y todo el mundo estaba clamando, la salvación le pertenece a nuestro Dios, la salvación le pertenece a nuestro Dios. Entonces yo me pregunto por qué hay cristianos que dicen, yo me salvé, yo recibí a Cristo, si la salvación es de nuestro Dios. Dice Efesios 2, 8 y 9, somos salvos por gracia y fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Toda la salvación le pertenece a Dios, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los 3 actuaron en la salvación. Los 3 actuaron en la salvación, ¿verdad? Y lo vamos a ver, ¿verdad? 3 fases de la salvación. En el pasado, cuando Jesús muere en la cruz, ya somos salvos porque ya nos justificó. No por mis méritos, sino por mi Señor. Soy salvo por mi Señor, por los méritos de Él, no por mis méritos míos, los méritos de Él, ¿verdad? Entonces, ese es el pasado. Entonces, ¿quién nos redimió del pasado? El Hijo, Jesucristo, ¿verdad? El presente, la santificación. El Espíritu Santo se me mete, entonces me va a santificar, y el que comienza la buena obra la va a perfeccionar, entonces el Espíritu Santo me está perfeccionando, ¿va? No soy una monedita como dicen muchos, de oro, pero brillo poquito, porque el Espíritu Santo está trabajando en esa pulición, ¿verdad? Y el Padre algún día nos va a glorificar, redimiendo nuestro cuerpo. Entonces toda la salvación le pertenece a nuestro Dios, toda. Por eso el que recibió el Espíritu Santo, el sello de la promesa, como dice Efesios 1:13, porque creíste al Evangelio y fuiste sellado, entonces tú ya eres parte salvo, ya tu alma está salvada. El espíritu que estaba muerto ya lo tienes, ya van 2, entonces nada más te falta tu cuerpo muerto de hambre, entonces ese lo va a transformar Dios en el aire, entonces ya vas a ser salvo completamente un día cuando llegues al cielo. A eso se refiere la Biblia. La salvación toda le pertenece a Él. 11.
11, ¿verdad? Revelación 7:11, seguimos adelante, ¿verdad? Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. ¿Sabía que ni siquiera dice seres vivientes en el original? Porque Juan está escribiendo la historia, por eso dice, las calles son como de oro y mar de cristal, escribe, ¿verdad? En Apocalipsis. Esto es como así. Él dice que los 4 seres vivientes son 4 bestias en el original. No, pero válgame Dios, ¿cómo Eugenio Nida iba a poner bestias en la Reina Valera 1960 o en otra Biblia? Pero realmente dice bestias. Las 4 bestias, los 4 elders o ancianos, ¿verdad? Dicen los ancianos, las 4 bestias, postrándose en sus caras delante del trono, adorando a Dios. ¿Y a quién están adorando? Yo me pregunto, yo te pregunto a ti que nos estás viendo a través de las redes sociales, ¡a Jesús! Dice Isaías que nada más hay un trono. Porque mucha gente algún día me dijeron, no, pues que aquí está Dios y Él está en otro trono chiquito sentado a la derecha. Sentado a la derecha quiere decir que Él tiene la misma potestad, el mismo poder que el que está sentado en el trono, o sea que Él es el mismo. Nada más hay un solo trono. Adoraban a Dios al que estaba sentado en el trono, ¿verdad? Y podemos adorar a Dios de muchas maneras, ¿verdad? Como postrándonos en nuestras caras, sentado, ¿verdad? Que sea el doctor te dice, tú no te puedes arrodillar, ¿verdad? O tú no estás mucho tiempo de pie porque como que te mueven el tapete, entonces ya pues te sientan, pero tú adoras a Dios. Hay diferentes formas de adorar a Dios. Dios lo que mira es tu corazón. No mira que tú... Sí, claro, tú puedes alzar tus manos. A mí me gusta alzar mis manos, pero no por emoción, sino por convicción. Es muy diferente, ¿va? ¿Y tú a quién adoras? ¿A quién adoras? Yo te pregunto a ti, ¿a quién adoras? Porque el significado de adorar es darlo todo. No solamente es, oh, yo te adoro como adoro al pollo rostizado cuando lo meto en el horno, ¿no? Y ya sale doradito, ¿no? Adorar quiere decir darlo todo, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Eso quiere decir adorar. Dice, Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. No medio adoradores, ¿verdad? No medias tintas. Dios anda buscando verdaderos adoradores. Y dice el 12, dice, diciendo, ¿qué decían estos? Amén, así sea. La bendición, fíjense muy bien este versículo, apréndaselo, dice, la bendición, número 1, la gloria, 2, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son 7, ¿se fijan? O sea, todo le pertenece a Dios, no nos tocó nada a nosotros, ¿se fijan? Todo le pertenece a Él, hasta la bendición. La honra, todo le pertenece a Él, la fortaleza, la sabiduría, hasta cuando tú das gracias, le pertenece a Él. Es que yo soy bien agradecido. Ni las gracias son tuyas. Según este versículo, todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Por eso sin Él nada podemos hacer. Todo le pertenece a Él. Y le pertenece nada más ese día. Le pertenece nada más en la otra semana, le pertenece cuando Juan estaba en el cielo, nos dice por siempre. O sea, siempre le ha pertenecido en todo. Siempre. Por eso cuando tú ores a Dios, dice, Dios, derrámame un poquito de tu gracia, derrámame un poquito de tu bendición. No, pero ahí estamos, hay muchos cristianos, derrámame toda la bendición, ¿no? Con poquito tenemos. Dios no es poquitero, cuando Él te bendiga, hasta la bendición hasta salpica a otros. Por eso es muy importante que tú vengas a la iglesia, que te congregues, porque quizás Dios bendiga a alguien aquí en la iglesia y nos toque el salpicón a todos. Pero si no estás en su iglesia, dice el Salmo 133 que Él derrama su bendición a donde están reunidos por Él. ¿Verdad? Dice, las barbas de Aarón derraman su bendición. Ya no tenemos a Aarón, tenemos a Jesucristo en el orden de Melquisedec. 3.
13. Todo le pertenece a Él, ¿verdad? Todo le pertenece a Él, ¿verdad? Estábamos hablando, la acción de gracias, la fortaleza, la bendición, la honra, todo el poder, todo le pertenece a Él. Pero pongan mucha atención, pero no todos somos de Él. No todos le pertenecemos a Él. Y es muy importante que al final de esta predicación tú escuches cómo tú le puedes pertenecer a Él. Bueno, vamos a ver, y respondió uno de los ancianos, uno de los elders de ahí, de los ancianos, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, que se les han dado ropas blancas, dice, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Verdad? Los del gran avivamiento. El anciano no le preguntó, Juan, fíjese muy bien lo que está diciendo aquí, porque estamos hablando del mismo capítulo, ¿no? Juan nunca le dijo a un anciano, estos 144,000, ¿quiénes son? Nada más dice que él escuchó a quienes fueron los ciudadanos, porque ya estaban ahí. Y dice que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Por qué el anciano, siendo él del gobierno de Dios, ¿verdad? Porque vemos que en el capítulo 4 nos explica que hay 24 ancianos alrededor del trono, que ellos le ayudan a hacer decisiones o gobernar a Dios, el universo, tienen infinitamente sabiduría, porque ya están en el cielo, ya han sido glorificados. ¿Por qué le pregunta a Juan quiénes son cuando él sabe quiénes son? Porque a Dios les gusta hacer eso, ¿verdad? Pedro, ¿verdad? Le digo, Pedro, Jesucristo le digo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Cuando Jesús sabía hasta cuántos cabellos tenía Pedro, todo lo que él maquilaba en su corazón, en sus pensamientos, lo sabe todo. Porque muchas veces Dios quiere escuchar que nosotros le respondamos y sabemos dónde estamos nosotros. ¿Va? A Satanás le preguntó en el libro de Job, ¿dónde anda Satanás? Como si Dios no supiera dónde está Satanás. Dios sabe exactamente dónde está Satanás, tiene un GPS donde ya dio un pasito a la izquierda, ya dio un pasito a la derecha y él lo tiene bien controlado porque es omnisciente. Dios es omnisciente. ¿Por qué le preguntó en Job a Satanás dónde andas cuando él ya sabía? Dice, ando caminando sobre la tierra. ¿Va? En Adán y Eva pecaron, se escondieron, se hicieron sus taparrabos de hojas de higos. ¿Y dónde andas, Abraham? ¿A dónde estás? Ya ni modo que Dios no sepa dónde está. No se puede uno esconder ni debajo de las piedras porque Dios sabe dónde está. Pero siempre Dios nos trata de decir eso para que nosotros sepamos en dónde nosotros estamos parados. Si estamos con Él o no estamos con Él. ¿De dónde vienen? Dije, y le dije, Señor, ¿verdad? Juan le responde al anciano, le dije, Señor, ¿verdad? 7:14, y él me dijo, estos son los que han venido, en la King James dice, han salido, los han sacado, salieron, ¿verdad? De come out, y dice, han venido de la gran tribulación, ¿verdad? Esos fueron redimidos de la gran tribulación. Y muchos teólogos dicen, ¿cómo es eso? La iglesia en 2000 años no ha podido tener un avivamiento así de miles y miles y miles de personas que sean incontables. ¿Cómo es eso que solo en 3 años y medio o 4 o 7 años de la gran tribulación hayan salido un gran número de personas? Pues por el miedo, porque el miedo no anda en burro. Cuando tú un día, si tú te quedas aquí, si estás viendo este video en YouTube y ya la iglesia ya salió y yo ya me fui, entonces te vas a dar cuenta que era real el rapto. Y cuando sepan las personas que era real el rapto, que sí se llevó un remanente de Dios al cielo y que empieza el anticristo a gobernar, ahí sí se les va a poner la piel de gallina y van a querer buscar a Dios hasta debajo de las piedras. Pero la única forma de ser salvo en esa época será otro evangelio. Dice más adelante, en el Apocalipsis, que un ángel les lleva este evangelio eterno
Y estos 144,000 lo predican en todo el mundo. Esa es su función. Muchos dicen, oh, los 144,000 va a hacer lo que la iglesia no hizo. No, la iglesia es muy diferente. La iglesia es la novia, ya salió, y estos 144,000 van a tratar de rescatar a los últimos en los últimos tiempos. Y van a predicarlo en todo lugar. En todo lugar van a tener ese poder de predicarlo en todo lugar. ¿Verdad? Salieron de la gran tribulación. ¿Qué va a pasar cuando tú veas que se están matando por una dona, por un pedazo de pan? Bueno, hay veces que Dios aprieta las tuercas y ahí sí van a decir, ¡ay, Diosito! ¿Verdad? Cuando hasta que no ven el niño ahogado en el pozo, ¡ay, Diosito! Ahora sí vamos a tapar el pozo. Así son las personas, porque la persona es así, porque no siente la necesidad de Dios hasta que no vea la destrucción. Esa es la verdad. No siente la necesidad de Dios. El ser humano es así. Yo no quiero en el infierno. Pues yo nunca he ido al infierno. Yo nunca he visto el infierno. Yo nunca he visto en Google viajes al infierno. No tiene temor. Pero a eso vino Dios, a rescatarnos del infierno. Y hasta que tú no comprendas eso, que tú tienes una enemistad con Dios y te vas a ir al infierno y ahí vas a tronar como carnitas, entonces que te entre temor, entonces vas a tener necesidad de una salvación. La mala noticia. Entonces, para obtener la buena noticia tienes que saber la mala noticia. Porque, ¿para qué soy salvo? O como la teología de hoy en estos días en las iglesias, ¿verdad? Es que Dios te ama así como tú eres. Dios te ama así como homosexual. Dios te ama así como borracho. Y Dios, pues, que ni en la Biblia de satanistas dice eso. ¿Dónde lo sacaron? Dios dice que aborrece al pecador. Nada, es que Dios aborrece el pecado, pero ama el pecado. Eso lo dijo Mahatma Gandhi, no Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener esa necesidad, por eso somos salvos por fe. Pero esas personas que ya van a ver el infierno en la tierra, ¿qué cree que van a hacer? Van a decir, rescátenme por favor. Digo, estos son los que han venido a la gran tribulación, han lavado, esa es la diferencia, han lavado sus ropas, porque la iglesia, Jesús ha lavado nuestras ropas. Y aquí ellos han lavado sus propias ropas en la sangre del Cordero. Esa es la gran diferencia. No es iglesia, no la iglesia. Muchos teólogos dicen, es que ya en el capítulo 6, entre el 6 y el 7 se produce el rapto y vemos la iglesia en el cielo. Eso es mentira. La iglesia no pasará a la gran tribulación. Estos son, hasta diferentemente son blanqueados. ¿Verdad? ¿Cómo puedes vencer tú ese miedo del fin del mundo? Pues solamente muchas veces, obviamente, tienes que verlo. Aunque tú te pongan una película del Armagedón, no vas a tener miedo. Es increíble que la gente no tiene miedo. Yo me acuerdo años atrás que un día nos invitaron un día antes del Halloween, ¿verdad? En una iglesia bautista a dar muchos dulces a los niños para que no participaran en el Halloween. Muchos hermanos se vistieron así como monstruos, cosas horribles, y los niños abrazaban a los monstruos y las cosas horribles. Y yo que me vestí como payaso corrían de mí. O sea, ¿no está mal el mundo? No está mal. No es lógico. Y dice el 15, por eso están delante del trono de Dios. ¿Verdad? Juan ya se lo está viendo delante del trono de Dios a ellos. Y le sirven día y noche en su templo. Entonces Juan ya está viendo esta visión, no solo en el cielo, Juan ya está viendo lo que va a acontecer en el milenio, cuando ya se construyó el otro templo, cuando bajó el templo del cielo. Que está sentado en el trono, morará con ellos. Y no tendrán más hambre, sed, sol, ni caerá sobre ellos ningún calor. ¿Por qué dice eso el anciano? Porque eso es lo que sufrieron en la gran tribulación. Sufrieron hambre, dos libras de cebada por un denario. ¿Va? Sed.
No hay agua, abrían el grifo del agua, la llave del agua, nada de agua, hasta le chupaban. No van a caer pedazos del sol, estrellas, y no les va a llover fuego, ni tampoco los ángeles van a detener el viento y van a querer comprar un aire acondicionado en tren, ¿verdad? Por eso. 17, dice, porque el cordero, por eso no van a sufrir, por eso no van a tener más sed, por eso no van a tener más hambre jamás, porque el cordero, ¿quién es el cordero con C mayúscula? Jesús, que está en medio del trono. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Dónde lo ponen en esta revelación a Jesús? No enfrente, en medio, o sea, sentado en el trono. Los apacentará. ¿Ah? Ya pasó la gran tribulación, ya pasó la gran tribulación, ya estás aquí. Yo me imagino que van a llegar hasta así. Los apacentará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios les va a limpiar toda lágrima de los ojos de ellos. No va a haber dolor, no va a haber lágrimas, no va a haber nada, porque van a tener un cuerpo nuevo. Ya van a estar, esa visión ya Juan la está viendo, lo que va a pasar en el milenio. Quizás lo está viendo en la gran Jerusalén y todavía no baja, está en el cielo. Pero ya está viendo lo que va a pasar en el milenio. Que no van a tener lágrimas y eso. Como dice Daniel, va en sus profecías. Ahora vamos a 14. Apacentar significa tener cuidado de ellas, amarlas, guiarlas, como cuando el pastor apacienta a las ovejas, las guarda, las cuida de los enemigos, les da de comer, les da agua, pero también las sana, agarra la ovejita y le da cariñito, ¿va? Si está una oveja abatida, le soba sus patitas. Eso es apacentar. Bueno, vamos a ver Revelación 14:1. Ya vimos que en el 14:7 nos vuelve a hablar de los 144,000 en el capítulo 14. Y eso es muy importante que tú lo aprendas, ¿verdad? Dice 14:1: y miré, he aquí el Cordero, ¿quién? Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba en pie sobre el monte Sión, ¿verdad? Estaba viendo Juan que él estaba sobre la casa de Israel, no físicamente no estaba sobre el monte Sión, porque el monte Sión vemos de la casa de David y más adelante se encuentra la entrada al templo. Y dice, con 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Entonces ya estaban ahí listos para mandarlos a ir a trabajar. 2, dice, y oí una voz en el cielo. Entonces, ¿dónde estaban esos 144,000? Versículo 1, en el cielo, porque después dice, oí una voz ¿en dónde? En el cielo, no dice que en Jerusalén, en el monte Sión. Oí una voz en el cielo como de muchas aguas y con un gran trueno y una voz de teñadores que tenían sus arpas, 3 que cantaban como un cántico nuevo, no dice un cántico nuevo, como un cántico nuevo, delante del trono de Dios, delante de las bestias o seres vivientes y de los ancianos. 4, ¿va? Es muy importante saber que estos 144,000 están en el cielo delante del trono. Y los seres vivientes están ahí. ¿Dónde están los seres vivientes? Según Apocalipsis 4 y 5, en el cielo. Esto es porque muchos teólogos dicen que están en el monte Sión. Yo nunca he visto un serafín ahí. Porque las bestias o los seres vivientes son serafines, son ángeles que tienen 6 alas. Los describen, los profetas también los describen en Apocalipsis 4. Estos son los 144,000. Los 144,000 son que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Imagínense, ya son adultos, son vírgenes, ¿verdad? Estos son los que siguen al Cordero. Yo me imagino, ¿dónde está el Cordero? ¿En la tierra? ¿O lo siguen espiritualmente, siguen los pasos del Cordero? No, se refiere a que lo siguen donde Él quiera, o sea, que está en el cielo. Si Dios se cambia del tercer cielo y si va al segundo cielo, ellos van con ellos. Si Jesucristo va del segundo cielo al tercer cielo, ellos van con ellos.
por donde quiera que fuere. Estos fueron tiempo pasado redimidos. Y después ya lo sellaron. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Eso es muy importante, que son las primicias de Dios. ¿Qué quiere decir primicias? Como Jesucristo es nuestra primicia, por eso Él celebró la fiesta de las primicias. Fíjense muy bien, ¿quiénes son realmente estos 144,000? Número uno, son vírgenes, nunca se han casado. Siguen al Cordero, o sea, si el Cordero está en el cielo, se va para acá. El Cordero dice, bueno, pues voy por un agua allá a la cocina, y se baja del trono, pues ellos van con Él, que regresan. Ahí dice que lo siguen por donde quiera. La Biblia es literalmente lo que dice. No está hablando espiritualmente ni nada de eso. Dice, fueron redimidos por las primicias. Es muy importante. Y en su boca no se ha hallado engaño. En inglés tiene otra palabra que quiere decir no solo engaño, quiere decir ninguna palabra maldicha, malintencionada, mal dirigida. Ellos son sin mácula. ¿Qué quiere decir sin mácula? Sin pecado. Entonces, ¿por qué el Romanos dice que no hay ni uno bueno ni uno, que todos somos pecadores? Entonces no nos sacaron de la tierra, estos están en el cielo. ¿Y dónde están? Delante del trono de Dios. No dice estaban en Huastepec, estaban en Acapulco, estaban allá en Bogotá, no. Dice, estaban, ¿dónde? ¿Dónde está el trono? En el cielo. No han dicho ninguna mentira, o no ha salido nada corrupto de su boca, o no han dicho palabras con doble intención, tampoco han tenido ninguna clase de pecado. Y no pueden ser de las 10 tribus, de las 12 tribus, porque 10 tribus fueron perdidas. De linaje sanguíneo. Cuando Nabucodonosor se lo llevó a Babilonia. ¿Pero quiénes son? Vamos a ver la respuesta en Mateo 2:16. Dice Herodes, entonces, cuando vio burlado por los hombres sabios, ¿verdad? Que les dijeron que los 3 reyes magos o los 3 reyes sabios, ¿verdad? Porque también dice magos en algunas versiones, o los magos se consideraban sabios, pero magos no significa que hacían magia negra, sino que eran sabios. Wisdom, dice en inglés, dice, fueron burlados, se enfureció mucho y envió y mató a todos los niños que había en Belén y en todos sus términos. Ahí tradujeron mal las Biblias en español, porque términos quiere decir en la orillita, en la costa. En la Biblia en inglés dice costa. De todas las costas. ¿Y qué cree? Que en la tribu de Gad no tiene costas. En el mapa viejo de la repartición de tierra, los únicos que tienen costas son los escogidos. Entonces estos 144,000 son los bebés que mataron cuando querían matar a Jesús. Por eso son primicias. Fueron llevados al cielo de un año, entre 2 años. Fueron redimidos, fueron comprados. Dios les dio un cuerpo nuevo, quizás de 30 años o 33 años como el de Él, para que un día tuvieran una misión en la tierra y bajaran y predicaran el Evangelio. La Biblia no habla de que fueron pueblos. Muchos teólogos dicen, pues esto es en el capítulo 14, ya los vimos delante del trono, y si estaban en la tierra, pues fueron muertos y llevados al cielo. La Biblia no dice eso. Nunca dice que mataron a los 2 testigos, pero nunca dice que mataron a los 144,000. Estos regresaron al cielo, más bien, o se quedaron ahí para el milenio, una de dos, pero estos ya son comprados. Y dice Revelación 14:6, y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno. El Evangelio eterno es por obras. La ley regresa. Dios vuelve a tratar con Israel. ¿Cuáles son las obras? Bueno, no solo portarte bien y hacer los 10 mandamientos, sino no sellarte.
y no adorar a la bestia. Esas son las obras. Entonces esos miles y miles de personas prefirieron morir antes de que adorar a la bestia o antes de sellarse. Para predicar a los que moran en la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo. A toda, hasta los confines de la tierra. Bueno, pues esperamos al Señor para que venga a gobernarnos en el milenio. Ya no esperamos en el Señor porque el Señor ya está dentro de nosotros. Esperamos su segunda venida para que Él ponga las cosas en su lugar. Lo esperamos para que ya no haya lágrimas, ¿verdad? Ya no haya dolor, ya tengamos armonía y paz, y la paz reine por 1000 años aquí sobre la faz de la tierra, antes que, como dice en Apocalipsis 21, haga todas las cosas nuevas. Pero hay una solución. Hay una solución donde tú no puedes estar en esa gran tribulación, donde tú puedes ser redimido con la sangre preciosa, que tú puedes ser comprado, al igual que la iglesia ha sido comprado. Esos 144,000 han sido comprados, esos ancianos han sido comprados, esa creación de Dios ha sido comprada, todos esos miles y miles y millones de ángeles le pertenecen a Él, y toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la bendición le pertenece a Él. Pues no nos podemos ir sin predicar el Evangelio de gloria. Para eso fuimos llamados, ¿verdad? Para que un día no paguemos esas consecuencias. Y el Evangelio es para acabar la enemistad con Dios, porque hay una enemistad de Dios contra el hombre, porque dice la Biblia, por más cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Él. Y en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero su regalo de salvación, su dádiva, es vida eterna en Cristo Jesús. Y el Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado, pero resucitó al tercer día, según las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras dicen que Él se puso en nuestro lugar y que tenemos que tener fe en su preciosa sangre, en su preciosa vida que Él derramó, en Romanos 3:25. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón y eres sellado con la promesa del Espíritu Santo, Dios te va a dar la suficiente luz para poder discernir solo el capítulo 7 y 14 de Apocalipsis, sino toda la Biblia, porque te va a dar luz en tu entendimiento a través de su Espíritu. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, la Iglesia Gloriosa de Cristo dice: amén. Que Dios los bendiga.